gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén. Amén. Me gustaría que cantaras, creo que está en el Dinario Célebre, Santo Santo. Creo que es en el Célebre, ¿verdad? En este mismo es el 1, ¿no? ¿O es el otro? El que cantamos hoy en el culto de la mañana. ¿El primero o el que cantó César? El del coro del... Es este. Bueno, cantamos el Santo Santo también. Y después que cantemos ese himno, hermanos, vamos a estar orando por los hermanos que no han podido conectarse y por cualquier otras peticiones que tengamos, que quisieran que oremos, hermanos. Vamos a estar cantando entonces con reverencia al Señor, proclamando su santidad. Estamos, este es el himno número 1, el himnario bautista. Dice: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti
así será. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Amén, amén. A ese es el Dios que nosotros adoramos. Dios Santo es el Señor. En tres personas. Amén. Santo, santo, santísimo. Santísimo Dios. Es nuestro Dios. Amén. Vamos a estar teniendo un periodo de oración, de intercesión. Quisiéramos que en todos los tiempos que tengamos de reunión podamos tener este tiempo para estar orando por los hermanos. Y antes de que oremos, me gustaría saber si alguno de ustedes, Eduardo, Abiel, tienen una petición. Quisiera que estuviéramos orando en este momento, para que estemos orando. No. Ninguno tiene ninguno. ¿Sí? Dime, hermano. No, oración por mi familia, por mi provincia y por el grupo. Okay. Amén, amén. Ok. Hermano Eduardo, no tiene ningún tipo de petición. Bueno, familia y... Dígame, hermano Eduardo. por mi familia y que la fe no me falle. Amén, amén, amén. Entonces, vamos a estar orando por estas peticiones y por los hermanos. Amado Dios, y una vez más seguimos en tu presencia, porque es mejor estar un día en tu presencia, Señor, que 1000 fuera de ella, Padre. Señor, aquí estamos para darte solo gloria y alabanza a ti, mi Dios. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Señor. Padre, yo quiero pedirte, humillado delante de ti, Señor, orar por las peticiones de mis hermanos. Primeramente, quiero pedirte por mi hermano Abiel. Gracias por mi hermano Abiel. Gracias por tu hijo, Padre. Él es tu hijo y es tu siervo, Padre. Señor, tú lo has llamado con llamamiento santo. Tú lo has elegido desde el vientre de su madre, desde antes de los tiempos, para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por su vida. Padre, yo oro por su familia, por su esposa, por sus niños. Gracias, Señor, porque esa es la familia que tú le has dado, que tú le has regalado. Padre, sé con ellos, Señor. Sé con su esposa Elvia, sé con sus niños. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú le has guardado. Hasta aquí tú le has protegido.
Tú le has provisto todo lo que hasta ahora tengan o tienen. Padre, gracias, Señor, por ellos. Síguelos guardando, Señor. Síguelos sosteniendo. Síguelos proveyendo, tanto material como espiritualmente. Levántalos cada día en la fe, en el conocimiento cada día de ti, mi Dios. Ayúdale, mi Dios. Sostén cada día la fe de Eduardo y de su esposa, Padre. Que no flaqueen en ningún momento, Señor. Sosténlos con poder, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Ayúdale, te lo pido de todo corazón, Señor. Padre, también oro por cada uno de los hermanos que ahorita mismo no han podido, por una manera u otra, poder participar en el estudio de hoy. Tú sabrás el motivo, Padre. Yo quiero orar por ellos, por la hermana Antonia, por Chris, por Johnson, por la hermana Caro, por Sharon. Señor, ellos tendrán su motivo por no haber asistido, participado con nosotros, pero yo te pido que tu gracia, tu amor, tu favor, tu poder esté en ellos, tú guardándoles, tú cuidándoles, tú ayudándoles, Señor, en cualquiera que sea la circunstancia o la situación que puedan tener, Señor. Son tus hijos, son tus hijas, Padre. Ten misericordia de ellos cada día. Cuida sus hogares, su familia, sus padres, sus hijos. Te lo pido de todo corazón, Padre, en el glorioso nombre de Jesús, que cada día le ayudes en su vida espiritual. Señor, que te amen con todo su corazón, que amen en tu palabra, que se aferren a ella con toda su alma, que te vean a ti, Cristo. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Solo en ti está nuestra esperanza. Solo en ti está nuestra seguridad, Jesús. Que te vean a ti, mi Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, oro por Colón, Señor. Esa provincia acá en Panamá, Señor, donde vive mi hermano Adiel. Padre, me uno a la oración de mi hermano Adiel por su provincia, para que tú tengas misericordia de Colón. Padre, sabemos que Colón es una provincia muy hostil, Señor. La mayoría de sus ciudades muy hostil, muy violenta, Padre. Es una de las ciudades con más índice de criminalidad, Señor. No decimos que es la primera, pero es una, Padre. Padre, permite que tu evangelio pueda ser predicado en ese lugar. Permite, Padre, que tu palabra sea proclamada en ese lugar. Pero ese evangelio bíblico, Padre, ese evangelio que tú nos has enseñado y que también nos enseñó tus apóstoles y que está plasmada en las escrituras, Padre. Ese evangelio que llama al pecador al arrepentimiento, Padre, y a la fe en Jesucristo, tu Hijo, Señor. Ten misericordia de esta provincia. Te pedimos perdón por el pecado de Colón, Señor. Trae salvación a ese lugar, a esa provincia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, también quiero orar por la petición de mi hermano Eduardo. Gracias por Eduardo. Gracias porque de verdad tú has sido bueno con él, Señor. De verdad tú has obrado en su vida, Señor. Él ha experimentado ese nuevo nacimiento, Señor, esa conversión genuina, Padre, ese arrepentimiento real, Padre. Gracias porque tú le has permitido conocerte a ti, Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que has puesto en él. Es el mismo Espíritu que está en nosotros, Dios Espíritu Santo, en mi hermano Eduardo. Tú lo has sellado, Señor. Toda esa arra que significa garantía de nuestra salvación en él, Dios. Gracias, Señor. Gracias por él. Síguelo ayudando. Que tu gracia sea sosteniéndolo. Fortalécelo.
Ayúdalo cada día, Padre, en el nombre de Jesús, que ese fervor que tú has puesto en su corazón por el estudio de tu palabra, por conocerte más, Señor, aumente cada día más, Señor, que tú seas el primero en su vida, Padre. Padre, oro por su familia, por su papá, por su madre, por sus hermanos. Sé con ellos, Señor, sé revelándoteles a sus vidas. Padre, que ellos te conozcan realmente como ese Dios santo, santo, santísimo. Que ellos te conozcan como ese Dios misericordioso y amoroso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, que ellos puedan entender que tú eres verdadero, que tú eres real y que tú mereces ser adorado, tú mereces ser exaltado y glorificado, tú mereces ser obedecido, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdales, Señor, ayuda a su familia, ayuda a que la fe de ellos no mengue, que sino que crezca cada día más, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro porque tú permitas que este grupo de estudio siga siendo de bendición, siga siendo, Señor, fructífero para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Amén y amén y amén. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al Señor Todopoderoso. Bueno, mi hermano, qué gozo, que de verdad, qué gozo estar en la presencia de Dios. Qué bueno es poder hablar con Dios y saber que por la fe Él nos escucha. Y ese es motivo de alegría y de gozo. Hermanos, tengo el deseo y el anhelo de compartirles una de las confesiones de fe de Westminster, y es la confesión número 3, que es sobre el decreto eterno de Dios. Sobre el decreto eterno de Dios, mis hermanos. Y le pido al Señor que en su infinita misericordia me ayude a poder compartírselos a ustedes y que ustedes puedan ser enseñados por Dios. Yo también quiero ser enseñado por mi Señor. Amén. Quiero ser enseñado por mi Dios. Así que iniciamos. Habíamos dicho el día de ayer que el deseo de nuestro corazón es enseñar las confesiones de fe de Westminster, ya que es una de las confesiones más antigua de la vida de la historia cristiana, ya que estas confesiones se dan por el hecho de que se habían levantado muchas doctrinas y enseñanzas erradas en aquellos tiempos cuando se decide crear estas confesiones de fe 100% bíblicas. Estaba en esos tiempos imperando la doctrina papal, y se levantaron muchos teólogos y eruditos de las escrituras, y en lapso de 50 días ellos deciden diseñar las confesiones de fe en Westminster, y con el fin de defender la sola escritura, con el fin de defender la palabra de Dios.
Las confesiones son amplias, son muchas confesiones y vamos a estar estudiando esta de hoy, por lo menos para que sepas, Eduardo, sabemos que no tuviste ayer, en la plataforma Skype está grabada el estudio de ayer, por si estás interesado escucharlo. Estuvo muy bueno. Muy bueno, como dice mi esposa, el hermano Adiel le tuvo la oportunidad de darnos la enseñanza y fue sobre el arrepentimiento. Así que cuando tengas tiempo, ese estudio está ahí mismo en Skype. Ahí mismo le tenemos el nombre de nuestro estudio que se llama Centro Reformado Nacional. Ahí tú te metes y vas a ver la grabación y vas a poder gozarte con nosotros ahí. Empezamos con el estudio. O la confesión número 3 es del decreto eterno de Dios, como le dije. Y voy a decirles todo lo que ella declara o todo lo que ella enseña sobre el decreto de Dios. Primero, tenemos que entender que Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las cosas segundas, sino que más bien las establece. El 2. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones supuestas, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Otra declaración de la confesión esta del decreto de Dios dice: por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. Estos ángeles y también los seres humanos, así predestinados y preordenados, están particular e inmutablemente designados, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Otra declaración de la confesión es que aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, según su eterno e inmutable propósito y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, lo ha escogido en Cristo para la gloria eterna, antes que fueran puestos los fundamentos del mundo, por su pura y libre gracia y amor, sin la previsión de la fe o buenas obras o la perseverancia en ninguna de ellas o de cualquier otra cosa que haya en la escritura como condiciones o causas que le mueven a ello, y todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Otra declaración de esta confesión es: puesto que Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también por el eterno y más libre propósito de su voluntad ha ordenado todos los medios para ellos. Por lo tanto, que son elegidos estando caídos en Adán. Escuchen eso: son elegidos estando caídos en Adán, son redimidos por Cristo,
son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu que obra a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. No hay otros que sean redimidos por Cristo eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados, sino solamente los elegidos. Y las dos últimas declaraciones de la confesión del decreto de Dios al resto de la humanidad, agradó a Dios pasarlas por alto y destinarlas para deshonra e ira por su pecado, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por la cual extiende o retiene misericordia como a él le place, para la gloria de su poder, soberano sobre las criaturas, para la alabanza de su gloriosa justicia. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna. Así que esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el evangelio. Sinceramente. Esta es la confesión de fe, capítulo 3, que habla de la declaración, del decreto eterno de Dios. En esta sección de la confesión, las declaraciones 1 y 2, hermanos, nos enseña, 1, que Dios ha predeterminado todo lo que sucede. Si quieren escribirlo, esta sección de la confesión nos enseña que Dios ha predeterminado todo lo que sucede. Que su predeterminación es el punto 2, que su predeterminación, o sea, su plan, es eterno también. Su predeterminación es eterna. El punto 3, que no hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido en su predeterminación. Dice el punto 3, que no hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido en su predeterminación. Que esto, el punto 4, que esto no hace que Dios sea el autor del pecado. El que Dios predetermine, hermano, todas las cosas, esto no hace a Dios el autor de pecado. El punto 5 es que Dios no obliga por la fuerza al hombre a hacer lo que él no quiere hacer en cuanto al pecado, y que esto no destruye la libertad ni las relaciones de causa y efecto. Es más, es la base sobre la cual éstas existen. O sea, en pocas palabras, aunque Dios predetermine todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra y en nosotros, el hombre libremente peca contra Dios. Voluntariamente el hombre peca contra Dios. Y Dios no tienta al hombre
para que lo haga, ni es autor del pecado, ni creó el pecado para decir que por causa de eso el hombre peca. Finalmente, que este plan soberano no está condicionado sobre cualquier cosa prevista por él, lo cual haría que Dios dependa de algo que fuera de sí mismo. Voy a repetir esto. Finalmente, que este plan soberano de Dios no está condicionado sobre cualquier cosa prevista por él, lo cual haría que Dios dependa de algo fuera de sí mismo. O sea, en pocas palabras, Dios está bajo dominio absoluto, bajo control absoluto, soberanamente de lo que Él ha previsto que ocurra en este mundo y que ocurra en nuestras propias vidas. Dios no está ajeno a las cosas que a nosotros nos acontezca en esta vida, sea mala o sea buena, sino que Él las previó, las preordenó para que así se dieran y acontecieran, sin violar la libertad del hombre. Es un misterio, sin violar la libertad de nosotros los hombres. Lo que distingue a una persona de una cosa o ser sin personalidad es que una persona actúa de acuerdo con un propósito. Ahora digo esto para decirle que Dios es una persona, hermanos, y es una persona infinita, eterna e inmutable. Dios es una persona infinita, eterna e inmutable. O sea, Dios tiene personalidad. Y su personalidad, vuelvo y repito, es infinita, eterna y inmutable. O sea, que no cambia. Por lo tanto, su plan o propósito debió haber sido siempre una parte de su existencia infinita, eterna e inmutable. O sea, el plan de Dios es eterno, el plan de Dios es infinito y el plan de Dios es inmutable. Lo que Dios determinó hacer no va a tener ningún tipo de cambio. Simplemente Dios lo determinó y así se hará. Y así ha sido desde la eternidad. Las escrituras así lo testifican. Así dice el Señor que hace esas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Veamos qué dice el libro de Hechos 15:18. Vayamos a la escritura, al libro de Hechos 15:18, que nos habla sobre este glorioso tema, mis hermanos. Hechos 15:18. ¿Qué dice Hechos 15:18, mi hermano Adiel? Amén. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto lo declara el apóstol Pablo cuando ellos fueron al concilio de Jerusalén, ya que había una debate o una discusión de por qué el evangelio se le había llevado a los gentiles. Entonces, vemos que dice que toda la multitud, voy a leer el versículo 12, dice que toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales, maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, en pocas palabras, Dios había determinado desde la eternidad que no solo el evangelio le fuera predicado a los judíos, sino también al resto de las naciones, o sea, a los gentiles. Entonces, con esto vemos que Dios soberanamente determina sus planes, tanto infinitos, inmutables y eternos, y lo lleva a cabo. Lo lleva a cabo. La infinidad de ellos se ven en el hecho de un propósito inmutable, como le expliqué antes, que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Escuchen eso, hermanos, para que nos gocemos, que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esto lo vemos en el libro de Efesios 1:11. Viéndolo así, hermano, ya no parece tan asombroso que Cristo pudiera pedir con confianza que ni siquiera un gorrión caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y que Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de las cabezas. Mateo 10:29. Hermano, como la Biblia declara que el sistema completo de todo se halla bajo el control de Dios. La Biblia declara que el sistema completo, hermano, de todo se halla bajo el control absoluto de Dios. Dios declara con igual insistencia que cada cosa, sin importar su pequeñez ni insignificancia, se ve ordenada de antemano por Dios en su plan perfecto. Hermanos, a un suceso, escuchen bien, a un suceso que parecieran al azar, pueden ser y lo son profetizados de antemano por los verdaderos profetas de Dios. Veamos Primera de Reyes 22 del 1 al 4. ¿Qué dice Primera de Reyes 22 del 1 al 4, mi hermano Eduardo? Primera de Reyes 22 del 1 al 4. 22 del 1 al 4. Tengo la NBI, ¿está bien? Ok, no hay problema. Primera de Reyes 22, 1 al 4. Dice: Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel, pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿No saben que Ramón de Galat nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat: ¿Irías conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel: Estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada consultemos al Señor, añadió. Amén. Qué tremendo. Mira, en este pasaje, hermanos, vemos que Josafat era temeroso de Dios y el rey Acab era un rey perverso. Él iba a librar una batalla
con los reyes de Gala, con el rey, el rey de Ramón y de Galaad, y él le pidió ayuda, apoyo al rey Josafat. Y el rey Josafat, antes de ir a la guerra, prefirió que se consultara a Dios. En esos tiempos se consultaba a Dios por medio de un profeta. Entonces, si usted ven si ustedes leen la historia de este pasaje, verán que el rey de acá tenía sus profetas privados y ellos profetizaban bien para acá. Eran profetas de Dios. O bueno. Eran profetas de acá, porque de Dios no eran. Pero no eran profetas. Eran profetas de acá, eran profetas de él, porque él solo profetizaban bien y Dios no estaba hablando en la boca de ellos. Eso era lo que quería preguntar. Dios no profetizaba en la boca de ellos. Entonces vemos que esto para el rey acá era algo como insignificante, que se consultara a un profeta para ver si era la voluntad ir a la guerra o que Dios les diera a saber a ellos si ellos iban a triunfar en la guerra o simplemente iban a fracasar o a perder. Entonces, le animo que lean esa historia, ese de 1 Reyes 22. Entonces, con este pasaje que leyó mi hermano Adiel y el contexto que le dimos, podemos ver, perdón, Eduardo, disculpe, Eduardo. Podemos ver que es predestinado por Dios las cosas que acontezcan. Todo lo que le aconteció a Josafat, todo lo que le aconteció a Acab, fue predestinado por Dios. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, se lo voy a contar para que tengan una idea, porque al final de esta historia, Josafat se dio cuenta que los profetas que le profetizaban bien al rey Acab no estaban profetizando de parte de Dios. Y le preguntó si no había más profetas, si no había profeta de Jehová. Y él dijo, sí, tengo uno. Lo tengo allá detenido, preso, en el calabozo. Pero él solamente mal me profetiza. Ese se llamaba el profeta Micaías. Y Micaías sí venía con la palabra de Dios. Esa palabra que ya estaba preordenada por Dios y que los hechos que se iban a dar estaban predestinados por Dios. ¿Y cuáles eran los hechos? Lo que profetizó el rey Micaías, el profeta Micaías, que acá iba a morir, iba a perder en la guerra. Y así sucede y acontece. Está interesante la historia. Sí, interesantísima. Sí. Entonces, por favor, note, estos actos son a la vez libres y predestinados. Es decir, los que cometen estos actos lo hacen porque así lo quieren. Escuchen esto. O sea, lo que hizo acá de tener preso al profeta Micaías y de no valorar la palabra de Dios y de tener profetas falsos, lo hizo libremente. Entonces, estos actos son a la vez libres y predestinados. Escuchen esto, o sea, este es un misterio. Son actos libres del hombre por la maldad que hay en su corazón, pero a la vez son actos que Dios predestinó que ocurrieran. Es decir, los que cometen estos actos lo hacen porque así lo quieren. Aún así, los actos que cometen son predestinados por Dios. De tal forma que la Escritura dice que tienen que suceder. Cristo dijo, hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitablemente es que sucedan, porque así lo predestinó Dios, lo preordenó Dios. Pero hay de los que hacen
pecar a los demás. Esta declaración reconoce dos cosas. Uno, la certidumbre del suceso del evento futuro, y dos, que llevan a cabo el hecho y lo harían con libertad y por lo tanto con culpa. En pocas palabras, a pesar de que son eventos que Dios preordenó y que el hombre lo hace libremente, el hombre es responsable de su acto. Repito, aunque Dios en su decreto eterno preordena que se den las cosas y preordena que el hombre actúe de esa manera, el hombre actúa libremente en lo que hace, pero es responsable de su mal acto y es culpable ante Dios. Asimismo, en Hechos 2:23, ¿qué dice Hechos 2:23, esposa mía? Leamos Hechos 2:23. Me quedé en la NBI. Me salgo. Hechos 2:23, ¿qué dice? La Reina Valera. Dice Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Crucificándole. Aquí vemos que Cristo, siendo entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, también fue entregado por medio de gente malvada que lo mataron, clavándolo en la cruz. En efecto, en esta ciudad se reunían Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Hechos 4, el 27 al 28. Tal como Dios predetermina acciones malvadas que se llevan a cabo libremente, así también Él predetermina buenas acciones, las cuales también se llevan a cabo libremente. Wow, hermano, qué tremendo. Dios tiene control de nuestros actos. Él ha preordenado todo, desde que nacimos hasta que vayamos a la tumba. Todo Dios lo ha preordenado sin violentar nuestra libertad. Wow, qué tremendo. Sí, aquí para un rato Sí. hablar. ¿Quiere decir algo, Eduardo? Sí, hay cosas que van más allá de la comprensión humana, que por más que tratamos de buscarle una lógica, como que a veces no podemos, pero si la Biblia afirma eso, es porque así es, y así no lo comprendemos totalmente, tenemos que creer, porque es lo que dice, y wow, de verdad, hay cosas así. En un video, Sugel Michelin explicó más o menos así que lo voy a decir así bien resumido. Imaginemos que hay 4 ladrones que van a asaltar un banco y, y, y sin embargo tú a uno em, lo agarras y lo detienes para que él no robe el banco, pero el ladrón quiere todavía, pero tú lo detienes. Y los otros 3 roban el banco y matan a gente y la policía viene y los sentencian a los ladrones. Pero el ladrón al que tú detuviste, él también merecía ser sentenciado, pero no fue porque fue detenido por ti. Y, y algo así es, algo así es como Dios trabaja. Dios
permite que la maldad se haga, pero es responsabilidad del humano. O sea, más o menos esa explicación como que me dio en una idea más o menos de cómo es. Amén. Así mismo Qué es. bueno, sí. Así mismo es. Sí, porque nosotros miramos a Judas, por ejemplo. Nosotros miramos a Judas y la verdad es que a mí Judas me impactó. La primera vez que mi hijo me explicó de que Judas había sido escogido para lo que hizo, lo primero que yo le dije fue, no, yo le reclamé, le rechacé ese acto. Yo le dije, ¿cómo? Eso ni pensar. Y luego me quedé y luego fui entendiendo y wow, me quedé. No, es impactante. Sí, es impactante. No sé si querés decir algo, Adiel. Es así como dicen que, o sea, hay cosas de Dios que nunca vamos a entender, que humanamente no vamos a comprender, que solo tenemos que creer, porque si comprendiéramos a Dios en su totalidad, entonces no fuera Dios. Exactamente. Sí, si pudiéramos entender en su totalidad a Dios, entonces no fuera Dios. Amén. Así mismo, hermanito. No, yo desde ahí me espanté bastante, que yo empecé a decir, wow, pero es que el Dios que yo me había imaginado, no, nada que ver, el Dios verdadero es, wow. Ahí fue que yo empecé a ver a ese Dios grande, soberano. Yo quedé impresionada, de verdad. Amén, amén. Hay otro punto importante aquí, hermano, y es esto. Escuchen bien. Los cristianos se arrepienten, creen y buscan hacer la voluntad de Dios porque quieren hacerlo. Pero en este caso, Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Wow, qué profundo. Qué profundo. Voy a repetir esto. Los cristianos se arrepienten, creen y buscan hacer la voluntad de Dios porque quieren hacerlo. Pero en este caso, Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este es el misterio de Dios. Filipenses 2:13 dice, ¿Qué punto es ese, hermano David? dígame, ¿Qué punto es ese? ese es estamos en el punto, estudiando el punto 1 y 2 de la declaración de la confesión de fe, hablando sobre el decreto de Dios. Ese es el punto 1, estamos estudiando el punto 1 y 2. Entonces, Filipenses 2:13 dice eso. ¿Qué dice 2:13, mami? Filipenses 2:13, esposa mía. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad, exacto. Entonces, ahí aún un trabajo, ahí un trabajo interno del Espíritu de Dios. O sea, en este caso hay un trabajo interno del Espíritu de Dios en nosotros, lo cual está totalmente ausente en los malvados. Repito esto, este acto de Dios producir en nosotros el querer como el hacer es un trabajo interno que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas, lo cual está totalmente ausente de los malvados. Pero aún así, esto no quiere decir que los buenos, o sea, los conversos, a diferencia de los malvados, o sea, los inconversos, no sean libres para hacer lo que Dios ha predestinado que hicieran. ¿Entendieron esa parte? Voy a repetirlo. Pero aún así, esto no quiere decir que los buenos, nosotros los creyentes, a diferencia de los malvados, los incrédulos, no sean libres para hacer lo que Dios ha predestinado que hicieran. Este es algo como sorprendente, porque cuando entendemos esto, hermano, entendemos de que Dios no ha hecho robot. Tenemos libertad en Dios, pero sometida a su predestinación y sometida
a su preordenamiento. Hermano, esta es una enseñanza que solamente hay que creerlo. Mi mente está muy corta, muy pequeña para entender estos misterios, pero yo solamente tengo que creer lo que esta doctrina me enseña, porque es bíblica. Es bíblica. Qué tremendo. O sea, la libertad que Dios nos ha dado no está divorciada de los decretos de Dios, no está divorciada del control de Dios. Wow, tremendo, de verdad. No, está divorciada. Hermano, la libertad se puede definir como la ausencia de la coerción externa. Si un hombre no es forzado por un poder ajeno a sí mismo a hacer algo contrario lo que él quiere hacer, entonces podemos decir correctamente que él es libre. La maravilla de la predestinación de Dios es que Dios deja que el hombre sea libre en este sentido, aunque predestina todo lo que hará todo hombre. Wow. Ya quedé, Wow, ahora sí quedé chiquito. Ahora sí quedé chiquito. Hermano, Dime, hermano. usted dijo una palabra, dijo coercer, Coerción externa. coerción Como externa. un acto externo que ocurre en nosotros. O sea, es una acción que ocurre fuera de nosotros, pero que toma control en nosotros. ¿Me explico? Aún teniendo libertad nosotros. Ya la vida, qué trabalengua. Sí. Qué tremendo. Voy a repetir de nuevo. La libertad se puede definir como la ausencia de la coacción externa si un hombre no es forzado por un poder ajeno a sí mismo a hacer algo contrario lo que él quiere hacer, entonces podemos decir correctamente que él es libre. La maravilla de la predestinación de Dios es que Dios deja que el hombre sea libre en este sentido, aunque predestina todo lo que hará el hombre. Coerción, no coacción, coerción. Entonces, sin embargo, algunos usan la palabra libertad en otro sentido, lo cual es completamente falso. Escuchen esto. Ellos quieren decir con la libertad del hombre que el hombre tiene el poder para hacer el bien o el mal en cualquier momento. Decir que el hombre es capaz de hacer el bien o el mal es muy diferente de decir que el hombre tiene libertad para hacer lo que él desee. Creemos que el hombre tiene libertad, pero no la libertad de hacer el bien, porque la verdad es que el hombre, aunque sea libre de coerción externa, no está libre del control de su propia naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Es pecador, somos pecadores de nuestra naturaleza. El que es malvado por su naturaleza necesariamente hará lo malo, así como un árbol corroído produce fruta corroída. Así como podemos decir que Dios es bueno y por lo tanto no puede hacer lo malo, así también podemos decir que el hombre por naturaleza es malvado y no puede por sí mismo hacer el bien. Ese es el libre albedrío del hombre. Dime, o sea, que en realidad, de alguna u otra manera, cuando no estamos en Dios no tenemos libertad, estamos esclavizados al pecado. La verdadera libertad está en Cristo. Amén, amén, amén. No tenemos libertad para hacer el bien cuando estamos cautivados por el pecado. No tenemos libertad para hacer el bien. Solo hacemos continuamente el mal. En el caso de los inconversos que no son elegidos, el mero hecho de que nunca son regenerados por Dios hace inevitable que hagan el mal por la simple razón de que esto es lo que más quieren hacer. Wow. Aman pecar.
aman hacer el mal. ¿Qué Una dice vez- Gálatas? Dígame, hermano. Una vez leí una frase que decía, la tierra es el único cielo que vivirá un pecador y es el único infierno que vivirá un, un creyente. Exacto, Sí, exacto. sí. Esto creo que lo dijo, si no me equivoco, uno de los padres de la Reforma, no recuerdo quién. Eh, Génesis 6:5, ¿qué dice, hermano Andiel? Ya lo leo, hermano. Ok, no te preocupes, yo te espero. Está antes de Apocalipsis. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Wow, entonces ahí vemos con este pasaje lo que de acabamos de decir. En el caso de inconversos que no son elegidos, el mero hecho de que nunca son regenerados por Dios hace inevitable que hagan el bien, por la simple razón de que este caso, por la simple razón de que esto es lo que más quieren hacer, o sea, hacer el mal. Totalmente quieren hacer el mal. Ahora, en el caso de los elegidos, Dios los regenera. Escuchen, en el caso de los elegidos, Dios los regenera, los llama eficazmente y los sostiene en gracia. ¿Y por qué estos? Y porque estos son nuevas criaturas con nuevos deseos, nueva naturaleza, ellos harán el bien que Dios ha predestinado por la simple razón de que quieren hacerlo. Ellos harán el bien que Dios ha predestinado por la simple razón de que quieren hacerlo. Y otra vez volveríamos a que Él pone el querer Como el como hacer. el hacer. Exacto. En los casos, fíjate el micrófono, Ariel. Gracias, hermanito. Es que había un ruido por allá. Somos chiquitines. En cualquier de los casos, de los dos casos, hermano, hay una total ausencia de coerción externa y aún así, sin duda, se cumple la voluntad de Dios. Aun cuando se ejerce poder interno en el caso de los convertidos. Ellos no hacen que el hombre haga a la fuerza lo que no quiere hacer. Al contrario, crea una nueva voluntad que está de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, Dios ha creado en nosotros una nueva voluntad que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermano. Wow. Algunos han pensado que Dios predestina basándose en lo que Él ve de antemano. Así muchos insisten que Dios predestina a la vida eterna a los que ve de antemano que acudirá a Él bajo sus propias fuerzas. Esto contradice a las escrituras, las cuales enseñan claramente, uno, que por su naturaleza ningún hombre tiene la fuerza para hacer esto, o sea, para hacer el bien. Que tal fuerza es un regalo de Dios y que el regalo es concedido a quien Dios ha elegido para este regalo. Wow, qué tremendo. No es entonces una cuestión de predestinación o previo conocimiento. Esto lo podemos indicar haciendo dos preguntas simples. ¿Sabe Dios lo que sucede antes que suceda? Todo cristiano sin duda diría que sí. Si Dios sabe con certeza que algo sucederá antes que suceda, podemos preguntar, ¿qué garantiza su certidumbre? Solo puede haber una respuesta, Dios lo garantiza.
No podemos evitar la conclusión de que Dios ve de antemano con certidumbre solo porque Él garantiza la certidumbre. Las cosas son predestinadas según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios ve de antemano que los escogidos serán santos y sin mancha delante de Él y que experimentarán las obras santificadoras del Espíritu y la fe que tienen la verdad. Pero también está prevista de antemano porque Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Efesios 1:4, que dice, esposa mía, y Eduardo, según de Tesalonicense 2:3. Efesios 1:4 y según de Tesalonicense 2:3. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Y qué dice según de Tesalonicense 2:13, mi hermano Eduardo? 2:13, ¿verdad? Amén. A ver, pero nosotros, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo saber que cuando somos predestinados por Dios, también somos santificados por Dios. Amén. Para ser justificado. Nadie puede decir que fue predestinado y no hay una evidencia en su vida de santificación. No puede saltearse ese punto. Su predestinación es la causa de la santidad. Eres predestinado, eres elegido, tiene que verse la evidencia de que eres elegido con la vida de santidad que Él prevé. Dios no nos escoge porque prevea que creeremos, sino que prevé que creemos porque nos ha escogido. Solo así queda totalmente excluida las obras de los hombres. Voy a repetir esto. Su predestinación es la causa de la santidad que Él prevé. Dios no nos escoge porque prevea que creeremos, sino que prevé que creeremos porque nos ha escogido. Solo así queda totalmente excluida las obras del hombre. Amén. Hermano, hasta aquí terminó el estudio. Podemos ver Juan 10, 27, creo. Es que ustedes no me oyen porque no son de mis ovejas. Amén. Entonces, hasta aquí terminamos el estudio. Este estudio sigue del decreto eterno de Dios. Pero lo vamos a continuar la otra semana, los otros puntos sobre las otras declaraciones. Así que no sé si alguien quisiera decir algo, partir algo sobre este tema tan maravilloso. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? La santificación. La vida santa. El fruto del Espíritu. La vida santa. Santa. Así que, bueno, hermana, Dios le bendiga, hermana. Amén. Acabo de entrar.
Sí, bueno, nosotros acabamos de finalizar, hermana. ¡Ay, no! Y así que le invitamos, ahora que cerremos acá, la invitamos a que vea la grabación. Está bien. A que vea la grabación